Buenas tardes, yo soy Carolina Abraham Soriano y vamos a presentar una mesa redonda sobre el cambio climático. Aquí me acompaña la ingeniera Erika Abraham Soriano para profundizar más en el tema. Sabemos que en estos tiempos hay muchos cambios de temperatura extremos. En algunos lugares hay demasiado calor, en otros fríos extremos, en algunos lados sequía. Pero para conocer un poco más sobre el tema le doy la palabra a la ingeniero. Bueno, en general, hablando del tema de calentamiento, de cambio climático como tal, tendremos que entender algo clave que ahorita podemos a veces confundir, que es calentamiento global y cambio climático. El calentamiento global es el aumento en la temperatura que conlleva al cambio climático. O sea, no es lo mismo, hay que saber diferenciar. El cambio climático es ese aumento en la temperatura a nivel atmosférico. Todo este cambio climático, según algunos expertos, dicen que puede originarse y viene a raíz de la revolución industrial. A partir de ese año, cuando aumentó la demanda de productos, de insumos, comenzó la necesidad de energía, calentamiento, transporte. Todo eso fue a raíz de la combustión, de la quema de combustibles fósiles. A partir de esta era de la revolución industrial a este siglo, al siglo XXI, se originó y produjo un aumento en la temperatura global de 1.1 grados centígrados. Ese es el aumento que hay o que hubo en la atmósfera. O sea, antes nuestras temperaturas no eran tan elevadas como ahora. Estos cambios climáticos no solamente provocan cambios en aumentos de temperatura, sino que también provocan problemas de equidad en cuanto a la distribución de los recursos naturales. Por ejemplo, hay personas en algunos lugares que no tienen acceso al agua, no tienen acceso a energía, ya no sus siembras, por ejemplo, en el caso de los campesinos, sus siembras ya no son iguales por este aumento y por las erosiones, los cambios en la composición química de los suelos. Bueno, otro tema que podría ser sería el efecto invernadero. Todo esto es natural. El efecto invernadero es un proceso natural en el que la temperatura del planeta subía y bajaba normalmente, pero a raíz de esta combustión es que el efecto invernadero comenzó a ser disparejo. Por ejemplo, y recalcándolo, sin este efecto invernadero la temperatura media del planeta sería de menos 18 grados, por lo tanto es necesario. No hay que pensar que el efecto invernadero es algo malo, es algo bueno siempre y cuando fuera natural, pero a partir del consumo humano, de los cambios que hemos originado nosotros, los humanos, es que este efecto invernadero puede ser natural y necesario y se ha convertido en un problema mucho más grave. Claramente los cambios climáticos en parte sí es obra del ser humano que tengan temperaturas tan exageradas, pero algunos son procesos naturales, como en este tiempo el enfriamiento del sol, que hasta el 2024 se dice que va a tener temperaturas más bajas, pero si el efecto invernadero siguiera como está, como debería ser en esos tiempos, esa temperatura que dices, menos 17 grados, ahorita estuviéramos en un frío inmenso en estos lugares donde hace calor, pero gracias a eso ahorita tenemos un clima apto para poder vivir y no a temperaturas tan frías. Como te decía, si no existiera este enfriamiento y este calentamiento, pues sí, naturalmente el planeta almacena calor, es parte de la naturaleza del planeta, por ejemplo, el efecto invernadero como tal se describe en el almacenamiento de calor
es como si fuera un globito y es donde se almacena el calor. Naturalmente se almacena en el momento en el que ya llega hasta cierto nivel, por así decirlo, el planeta automáticamente es como si drenara todo ese calor y entonces lo enfría. Pero sí, a partir del aumento de emisión de gases, es que este calentamiento aumentó drásticamente, tanto que el planeta ya no tiene esa capacidad de drenar todo ese calor para volver a enfriar. Y cuando llega a enfriar, el frío llega a ser muy extremo, pero en ciertas partes del planeta, no en todos lados, porque vemos lugares en los que solía hacer mucho calor y ahora hay fríos extremos, y al contrario, donde solía hacer frío, los calores son técnicamente insoportables. Y pues todo esto en general sí afecta no solo a nosotros en cuanto a que no tenemos suficientes recursos para distribuirlos a todos. Pues, o sea, es más que claro, hemos visto gente que protesta, que pelea, por ejemplo, por la necesidad de agua, porque ya no les alcanza el agua. Entonces, vemos otros lugares donde desperdician el agua irracionalmente. Entonces, esto es un problema que nosotros mismos estamos provocando y que nosotros mismos debemos de controlar, porque además de hacernos un daño, nosotros estamos causando un daño, o puede provocar un daño que va a desencadenar en un decremento de la flora y fauna. Si hay animales, y lo sabemos muy bien, o sea, somos una cadena alimenticia entre flora y fauna. Hay animales que son también vitales para la supervivencia del hombre. Insectos que creemos que no son necesarios son realmente muy, muy, muy necesarios para la supervivencia. Entonces, si no controlamos, nosotros mismos no tomamos acción para modificar, para que vuelva a la normalidad, entonces todos estos animalitos, estas plantas, esta flora va a bajar, lo cual produce mayor calentamiento, menor ciclos de fotosíntesis, que obviamente esto va a que, por ejemplo, las plantas, lo sabemos muy bien, las plantas producen oxígeno y procesan el dióxido de carbono. Entonces, sin estas plantas nosotros no tenemos muchos años de esperanza de vida, la calidad de vida va a bajar y poco a poco los propios seres humanos vamos a ir perdiendo vida y perdiendo planeta, además de que vamos a perder el ecosistema terrestre, que son animales, y también el ecosistema submarino. También sabemos que las algas y otras plantas acuáticas procesan el 50% del dióxido de carbono de todo el mundo. Entonces ya no nada más hablamos de árboles, hablamos de cuidar también la flora y fauna acuática. Y un claro ejemplo de lo que estamos haciendo es los polos se están derritiendo por el calor que no solamente que se supone que no debía haber ahí en esa cantidad y está afectando demasiado a lo que es el agua, la poder tener el agua porque sube el aumento del mar, lo cual puede provocar inundaciones en las costas y hacer que buena parte del territorio desaparezca. Además de que en los polos se encuentra el 97% del agua dulce, lo cual se está desperdiciando y se está yendo al mar convirtiéndose en salada, y eso está haciendo un desabasto de agua. En ese caso, por ejemplo, ahorita que hablabas eso de inundaciones, otro ejemplo y otra consecuencia del cambio climático es eso, los desastres naturales violentos. O sea, si vemos, lo mencionabas, hay inundaciones en lugares donde no lo solía haber, pero también hay muchos lagos, muchos ríos, muchas lagunas que había presas que estaban llenas de agua, y ahorita si vemos imágenes, si nos ponemos a investigar, son ríos que se están quedando secos, o sea, lugares que solían servir para distribución y para consumo de agua de localidades, de pueblos,
también vemos tornados donde no debería de haber, vemos tormentas, ciclones, todos este tipo de desastres naturales extremos, sin dudas causa del cambio climático. Al haber un desequilibrio en cuanto a la temperatura, es como si el planeta se sobrecargara y hiciera un corto, ya está tratando de sobrevivir, está tratando de enfriarse, de volver a su temperatura a como de lugar. Y esto, pues, lógicamente nos está afectando a nosotros y está siendo provocado también por nosotros. Y creo que todos esos problemas de eso del desabasto de agua, presas que se están secando, está llevando a expertos a hacer medidas drásticas con tal de conseguir agua. Por ejemplo, aquí en México están ocupando el yururo de plata para hacer que llueva, para poder llenar esas presas y ocupar el agua para las personas que lo necesitan. Hay lugares que no tienen ni siquiera para tomar, para sus cosechas, y todo esto se está secando. Está haciendo un desequilibrio para los animales y todo, además de que se están explotando demasiado los recursos para lo que es la ganadería y la agricultura. Sí, y esto todo en general y en resumen todo esto está siendo consecuencia del punto clave que es la sobrepoblación. A raíz de una población necesitamos más recursos, entonces se busca la forma de encontrar la forma general de solventar nuestras necesidades. Entonces, si hay un control ya de población, vamos poco a poco a distribuir, pero el aumento de población es exponencial, o sea, de 2 personas nacen otras 2 y de esas 2, otras 2 y así es un ejemplo, o sea, no, cada vez mientras más y se van esparciendo más y más, entonces todo esto es a raíz de la sobrepoblación. Tenemos que tener un control primero en nosotros, en los nacimientos, todo esto, para poder equilibrar, para poder estabilizar, para tener control, para controlar todo esto, o sea, porque sí estamos sobreexplotando el planeta y si no tenemos un control, de nada sirve que haya tantas personas porque pues todas estas personas que están por nacer, todas estas personas que aún son jóvenes, todos los jóvenes, vamos a sufrir y falta muy poquito para que ya no haya tanta agua, para que ya no haya tanto alimento, porque el alimento obviamente también va a afectar, como te decía, los campos de siembra están sufriendo mucho. Hay campesinos que han perdido cosechas, ya sea por sequía o por lluvia, por inundación, o tienen que usar algunos productos químicos, que estos también provocan mucho daño al planeta, productos que están destinados a que los cultivos crezcan, pero dañan la tierra, porque ocupan ciertas sustancias químicas que provocan que los nutrientes de la tierra ya no sean los mismos. Entonces, nosotros mismos consumimos esos productos, están grandes, están bonitos, están, o sea, porque se dieron, pero que realmente no nos van a nutrir y pueden llegar a ser hasta perjudiciales para nuestra salud. Hablamos de deficiencia de alimento, otros insumos como es la energía, transporte. Mientras más personas somos, hay mayor incremento de automóviles, ya sea de uso personal como transporte público. Entonces hay que comenzar a tener un control de nosotros mismos. Y ahorita todos como personas, siempre todos te enseñan a cuidar el agua, que no debes tirar basura, que debes cuidar el medio ambiente, las plantas, los animales y todo eso. Pero nosotros hacemos esto, y las grandes empresas que usualmente siempre son las que más explotan la tierra, más explotan el agua, contaminan en mayor cantidad. Sí, por ejemplo, de los socavones, estos grandes hoyos que no nada más en el estado de Puebla, hay otros estados en los que está pasando esto, por ejemplo, derrumbes de carreteras, de cerros. El suelo en el interior tiene agua, hablamos de filtraciones de agua, filtraciones submarinas, entonces
al estas empresas requerir grandes cantidades de agua, absorben todos estos mantos que tenemos debajo de la tierra. Es como si succionara todo, la tierra se queda acá y provoca socavones. Y claro, sin duda es consecuencia de las grandes empresas que además, bueno, ya tocando en el ámbito un poco desviándonos, además de provocar daños económicos al país como tal, por ciertas irregularidades, por lo que sea, nos están afectando bastante a nivel ecológico, porque sí, desechan productos químicos, tienen desechos que ni siquiera el planeta no, o sea, son inorgánicos, no se pueden, no sé, no, la tierra no puede absorber nutriente de ello, entonces sí nos están perjudicando bastante, pero todo esto sigue siendo raíz de la demanda de consumo humano. Nosotros mismos requerimos más cosas, entonces las empresas ven su punto clave y aumentan más y más y más y más empresas. Entonces, sigue siendo todo esto consecuencia de nosotros. Para finalizar, podemos decir que todo esto del calentamiento global y los desastres y todo lo que conlleva es provocado por el ser humano, por la sobrepoblación, y necesitamos tener un control para que en un futuro no afecte a las futuras generaciones que vienen. Sí, así es, hay que comenzar a pensar en que la sobrepoblación ha provocado esto, pero también el consumo desmedido. Hay que saber consumir con cuidado, hay que cuidar nuestros recursos naturales, hay que cuidar los árboles, hay que sembrarles sin duda, porque también la deforestación está afectando bastante, entonces hay que pensar en cuanto al control de natalicios, en cuanto al control de consumo, en cuanto a aportar un poco de nosotros para que todo esto mejore, porque al final de cuentas no podemos cambiar nuestro estilo de vida reduciendo cosas, pero sí podemos ayudar al planeta aportando nosotros algo, cuidando el agua, como ya dije, sembrando unos árboles, y creo que ese sería el punto clave para que todo el cambio pues deje de ser una preocupación. Bueno, agradezco al ingeniero Erika por apoyarnos en esta mesa redonda y por impartir formación súper importante para poder cuidar nuestro planeta. Bueno, lo que no queda de planeta. Así es.